Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos nuevamente esta tarde con Voces Virtual y hoy nos encontramos con la licenciada Vivian Santiago Trinidad, especialista en lo que es la ley laboral. Bienvenida, licenciada. Saludos, Lilian. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de educar, que es exactamente lo que hace Voces. Pues entonces, en mi parte de Derecho Laboral, educar a todos esos patronos y todos esos empleados. Pues qué bueno, licenciada, y gracias por estar con nosotros. ¿Puede hablarnos un poquito de, antes de entrar en el tema, de su firma, lo que se dedica, para que la audiencia pueda saber, ¿verdad?, las aportaciones maravillosas que usted hace? Bueno, pues yo soy abogada especializada en Derecho Laboral y mi firma, que es Issuer Law Consultants of Puerto Rico, los patronos cumplan con toda esa reglamentación, legislación, que los empleados conozcan sus derechos, pero también sus obligaciones. Entonces, evitar ya llegar a la parte del litigio, ¿verdad? Ya cuando hay que resolver. Lo que yo quiero es prevenir. Y constantemente estoy, ¿verdad?, creando videos, etcétera, para promover eso mismo, la Pues educación. muchas gracias, de verdad, y gracias por lo que hace, porque existimos bien pocas organizaciones que estamos enfocadas en lo que realmente es la prevención, que es evitar que las cosas sucedan cuando ya tenemos situaciones como las que tenemos hoy en día. Estamos en tiempo de pandemia, estamos lidiando con ¿verdad?, con un virus, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, y ha sido algo que nos ha tomado a todos por sorpresa, y eso no es la excepción de los patronos, de los grandes patronos, de las pequeñas empresas. Así que parte de lo que queremos dialogar es cómo, ¿verdad? De cómo podemos ayudar a ese patrono, cuáles son las responsabilidades. Y como bien compartíamos ahorita fuera de cámara, que el derecho individual no vaya por encima del derecho de nosotros, de todos, ¿verdad? O sea, que el derecho común sea, el bien común no vaya por encima del bien individual. Así que le agradezco, ¿verdad?, de su tiempo. Y estamos cara también a que en próximas semanas, tal vez serán 2, 4, no lo sabemos, tengamos que volvernos a reintegrar, ¿verdad? Porque sabemos que además de querer controlar una epidemia, estamos también teniendo una crisis en el área económica y tenemos que ver cómo logramos ese balance, ¿verdad? Y de eso se ha estado hablando en estos últimos días en las redes con los cambios, ¿verdad?, en la normativa que ha establecido el gobierno. Y quisiera preguntarle, licenciada, mayormente, si existe alguna ley específica que, que tenga como precedente que tiene que hacer el patrono en alternativas para atender las preocupaciones de los empleados de contagiarse en el área laboral. Vamos a imaginarnos que en 3 semanas regresamos y qué cosas tiene que hacerse el patrono para prepararse, para poder proteger a sus empleados y los empleados asumir también su responsabilidad. Bueno, patrono lo primero que tiene que saber es que tiene no solamente un deber moral y social, como hemos conversado, sino un deber legal que surge de nuestra Constitución, surge de legislación especial, la Ley 16 de Seguridad y Salud en el Trabajo, también la Ley OSHA, que es una legislación federal, OSHA, por sus siglas en inglés. Así que es bien importante que el patrono sepa que el desconocimiento no le exime de esa responsabilidad. Así que como mínimo, patrono tiene que cumplir con esta legislación y con la reglamentación que surge de esa legislación, de la Ley 16 y la Ley OSHA. Claro está, no todo patrono le aplica todo, porque hay una reglamentación que se utiliza en términos generales para todos los patronos y una que se utiliza en términos ya de industria, específico, dependiendo de ese servicio que provee patrono. Ahora bien, es bien importante dentro de este deber general, bien importante, que patrono realice una evaluación de riesgos. Y riesgos, no solamente los que podemos percibir físicos, sino también cuál es el tipo de servicio que yo proveo, que hace, considerando, ¿verdad?, que estamos hablando del coronavirus, que hace que yo exponga más o menos a mis empleados. Cómo yo puedo manejar el asunto de la clientela, cómo yo tengo que determinar quiénes de estos empleados están en un mayor alto riesgo de contagio, cómo yo los puedo proteger. Esas personas que me proveen servicios a mí externos, ¿qué medidas yo tengo que utilizar para poder prevenir el contagio? Como mencioné, no hay una reglamentación en específico para atender el asunto de esta pandemia del coronavirus, pero sí hay unas guías publicadas a través de OSHA, que el patrono las puede buscar, que se han realizado en colaboración con el CDC, como bien conocen, ¿verdad?, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que básicamente promueven, número uno, lo que hablamos ahora mismo. Tienen que hacer una evaluación de riesgos. ¿Es su industria una de bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo? ¿Qué medidas usted tiene que tomar, no solamente de equipo
personal protector para esos empleados, sino otras medidas administrativas que se pueden realizar, como por ejemplo es la reducción de horarios de trabajo, el distanciamiento entre sillas, el no compartir equipo, ¿verdad?, de computadoras, lápices, etcétera. También han ido creando no solamente esta guía en general, sino también por industria, porque ya OSHA obviamente tiene el conocimiento del tipo de industria y cuáles son los riesgos, pero entonces ahora CDC le complementa ese conocimiento y provee unas recomendaciones. Y la recomendación que está todo el tiempo vigente es que hay que mantenerse educado, los cambios continúan y patrono tiene que prevenir. ¿Y cómo previene? Con la educación. Volvemos a lo mismo. Lo mencionan constantemente. Los empleados tienen que conocer qué es el coronavirus, cuáles son los síntomas, cuándo deben reportar esos síntomas. O sea, esto es algo que tienen que mantenerse en constante, ¿verdad?, información para estos empleados y para los patronos. Así que el patrono tiene ese deber de mantenerse al día para proteger a sus empleados y cumplir con este deber legal. O sea que en realidad yo pienso, ¿verdad? Por lo que me acaba de explicar es que en este momento los patronos deberíamos estar, y me incluyo porque nosotros en Voces tenemos, ¿verdad?, un equipo de trabajo que lo tenemos trabajando a distancia y que eventualmente regresaremos a nuestra oficina. Deberíamos de estar haciendo un protocolo, deberíamos estar revisando nuestro plan interno de la empresa, deberíamos estar viendo, como usted bien dice, los riesgos, quiénes están más expuestos, los que están en la calle, los que entran, los que salen, los que atienden público, los que dejan de atender, para que entonces tenga un plan preparado para cuando esos empleados regresen a su ambiente de trabajo. Sí, o los que están ya trabajando, o sea, es un asunto de cuáles son, una vez tenemos los riesgos, cuáles son las medidas. Le pueden tomar la temperatura a los patronos ante esta situación, a pesar de que eso se considera un examen médico y está regulado bajo ADA, etcétera. Dentro de este contexto que ya es una pandemia, los patronos pueden tomar la temperatura, pueden llevar registro de esto. Claro, esto está, ¿verdad?, se tiene que mantener un expediente confidencial, pero hay muchas maneras de implementar esta prevención. El lavado de manos también es bien importante. Enseñarle a los empleados la etiqueta relacionada, suena gracioso, pero la etiqueta relacionada a cómo toser, cómo estornudar, todo eso es importante hoy día. Eso está excelente y son unas recomendaciones bien sencillas, pero a la misma vez sumamente prácticas. Es bien sencillo y lo pueden acceder a través del CDC. En nuestros planes de emergencia, para encarar situaciones como la que estamos atravesando, se incluyen medidas para el distanciamiento social, que realmente es físico. Ahora mismo lo estamos practicando porque, ¿verdad?, cada empleado está trabajando desde su casa o desde un lugar donde no... ¿Qué incluiría la reducción de jornada y si esto es legal? Por ejemplo, que de momento yo le diga a mi equipo de trabajo, bueno, pues ustedes todas trabajan full time, pero de momento yo las voy a poner part time, pues porque realmente, ¿verdad?, no estamos siendo tan productivas como quisiéramos ser, que no es el caso de nosotros, pero pudiera estar pasando en patrones de esa manera. Así que ¿eso es legal o no es legal? Sí, está sucediendo mucho, no solo el asunto de la reclasificación de empleados, de unos empleados exentos a no exentos, de reducción de jornadas de trabajo, de empleados que me trabajan una semana así, otros los activos la semana siguiente, etcétera. Estas sí son, ¿verdad?, consideraciones legales que también es igual las suspensiones temporeras de empleados. Es para atender esta situación que estamos viviendo. Lo que patrono no puede hacer es realizar estas determinaciones sin una razón válida. Es decir, una razón que esté prohibida por ley, como lo es el discrimen. Estas decisiones no se pueden tomar si está considerando una condición protegida por ley. Si yo estoy discriminando de que me voy a quedar con todos los varones, porque como las mujeres pueden quedar embarazadas y pueden estar en alto riesgo, pues esas son las que yo voy a eliminar. O sea, suena, ¿verdad? A veces uno dice, wow, pero sí, son consideraciones que patrono tiene que tomar, ¿verdad?, en cuenta al momento de tomar esta determinación. Pero sí, es legal que realice reducciones en salario, cambios en horario, cambios en clasificación de empleados, siempre y cuando esa determinación no esté basada, ¿verdad?, en discrimen. ¿Qué responsabilidad tiene el empleado? Porque hemos hablado hasta ahora del patrono, pero el empleado también tiene unas responsabilidades con su patrono. Sí. ¿Qué responsabilidad tienen los empleados en cuanto a su salud, en cuanto a su seguridad personal, de su salud en el campo laboral? Bien importante. Esto va atado de mano. Si patrono promueve la educación y la información relacionado al coronavirus, a cuál es el contagio, los síntomas, estoy preguntándole constantemente a mis empleados sobre los síntomas, eso está muy bien.
Pero entonces, patrono, ¿cómo va a promover que el empleado quiera decir que estuvo expuesto a contagio o que tiene los síntomas? Porque si patrono penaliza al empleado por utilizar licencia de enfermedad, pues entonces no estás resolviendo absolutamente nada, porque ese empleado entonces no va a querer dejar de trabajar porque tú no le vas a pagar esa licencia. Así que, volvemos a lo mismo, esto está atado de manos para que patrono, si va a hacer y va a cumplir con la ley, bien importante porque existe una legislación que provee licencias por enfermedad, ya conocemos ahora de Families First Coronavirus Response Act, recientemente se enmendó la ley 180 por la ley 37 ahora, que entonces provee 5 días adicionales con paga, que si quieres eso lo hablamos luego, pero si patrono le provee este ambiente de trabajo en el que le deja saber, mira, no vas a ser penalizado, me tienes que dejar saber, yo te voy a proteger, pues el empleado tiene el deber de notificarlo si tiene síntomas, si estuvo expuesto a contagio, etcétera. Sí, o sea que eso se extiende un poquito, no solamente al empleado, sino también al entorno fuera del área de trabajo, para que entonces ese empleado no se convierta en un foco de traer tal vez la coinfección de la enfermedad y sobre todo, ¿verdad? Que ambas sabemos que podemos tener pacientes asintomáticos con síntomas o sin síntomas contagiando. Esto es lo más... Por eso, lo importante de la educación, o sea, el empleado tiene que saber que aunque no tenga síntomas, bien pudo haber estado expuesto a contagio y lo tiene que informar. Pero si patrono está penalizando y diciendo, ay, de nuevo se enfermó, ay, es que, pues entonces, ¿cómo vamos a resolver esta situación? No solamente estás incumpliendo en tu, ¿verdad?, a nivel legal, sino también que estás promoviendo el contagio dentro de tu empresa, que al fin y al cabo, lo que va a suceder es que se va a afectar también tu empresa y vas a tener que dejar de operar en algún momento. ¿Alguna ley o precedente que nos provea a los patronos alternativas para atender preocupaciones de nuestros empleados de contagiarse en el escenario laboral? Sí, sí, claro. Volvemos a lo mismo, además de que el patrono tiene que educar a sus empleados, tiene que conocer, el patrono tiene que conocer la legislación que le aplica y cuáles son los derechos de esos empleados. Si patronos el día de hoy no conocen, por ejemplo, lo que es la ley número 180 que conversamos anteriormente, que es la que dispone lo relacionado a la licencia por vacaciones, enfermedad, etcétera, está no solamente incumpliendo con esa legislación, si es que el empleado tiene derecho a esa licencia por enfermedad, sino que volvemos a lo mismo, no está evitando el contagio dentro del contexto del trabajo. También tenemos el Families First Coronavirus Response Act, que es esta legislación federal que recién se acaba de aprobar, vigente desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre, provee unas licencias y hay unos requisitos en específico, pero es importante que patronos las conozcan porque atiende esas ausencias de esos empleados relacionados a, ¿verdad?, distintas situaciones sobre el coronavirus. También esta ley 180 fue enmendada por la ley 37 del 2020, recientemente firmada por la gobernadora, enmendando el artículo 6, estableciendo que un empleado, bueno, déjame ir hacia atrás, que cuando se declara un estado de emergencia por una razón de salud, ya sea declarada por el gobernador o gobernadora o por el secretario del Departamento de Salud, y ese empleado haya sido contagiado por esa enfermedad sobre la que se decretó el estado de emergencia o estuvo expuesto a contagio, ese empleado, luego de haber agotado su licencia por enfermedad, puede utilizar licencias que tenga disponibles, acumuladas, que tenga derecho, y si el empleado aún así continúa enfermo, esta nueva enmienda provee hasta 5 días de licencia de enfermedad con paga. O sea que volvemos a lo mismo, la educación, la prevención, patrono tiene que saber con qué legislación tiene que cumplir para poder proveerle a esos empleados mitigar y prevenir todo lo relacionado con el coronavirus. Definitivo y excelente explicación. Le pregunto, licenciada, ¿qué sucede si el patrono no atiende las preocupaciones de un empleado y por el contrario penaliza al empleado, le reduce horas, le pone medidas disciplinarias o inclusive el despido? Bueno, ahí estaríamos hablando básicamente de un escenario en el que se tomó represalias en contra de ese empleado y existe legislación que prohíbe las represalias. Estaríamos hablando de la ley número 115, por ejemplo, en el que digamos que el empleado se está quejando por las condiciones de empleo, porque no está proveyendo las mascarillas, no tiene agua para poder lavarse las manos, no se está respetando el asunto del distanciamiento social, etcétera. Pues entonces, si ese empleado se queja y patrono toma medidas disciplinarias, estamos hablando de un escenario de represalia.
ni en represalias cuando patrono no cumple y viola esta legislación. Estamos hablando de daños, de salarios dejados de percibir, honorarios de abogado, etcétera. También esta ley 16 que mencioné, la ley de seguridad y salud en el empleo, OSHA también tiene disposiciones antirrepresalias. O sea que esto no es un riesgo que el patrono se debe tomar, porque entonces estaría cumpliendo con distintas disposiciones legales que son sumamente onerosas y volvemos a lo mismo. Entonces no está aportando nada hacia la prevención del coronavirus, del contagio. Pues ya que hemos hablado tanto de prevención, licenciada, voy a abusar de la confianza para hablar un poquito de vacunación, porque precisamente Voces tiene un programa en el área de patronos donde vivimos educando sobre la vacunación de la población adulta. Y cuando estamos hablando de la población adulta, no estamos hablando solamente ¿verdad? De personas de 65 años o más, que es lo que promovemos. Sin embargo, ¿verdad? Toda persona adulta que puede ya estar en el campo laboral debería de tener unas vacunas mínimas como tal. ¿Qué tiene, verdad? ¿Existe alguna legislación o información que usted nos pueda compartir sobre este tema en particular? Ojalá tuviéramos una vacuna para COVID, todavía no la tenemos. Tenemos todas las esperanzas puestas en que esa vacuna surja lo más rápido posible, pero sí tenemos otras enfermedades que podemos prevenir, como es la influenza, como es la difteria, que es contagiada también por aire. Tenemos el tétano y tenemos la pulmonía. Así que hay otras vacunas que si pudiéramos estar recibiendo y que el patrono quisiera saber si tiene alguna responsabilidad con sus empleados al respecto. Bueno, en términos generales, ¿verdad? Porque el expertise lo tiene con el asunto de las vacunas. Pero si partimos de la premisa de ese deber que tiene el patrono de proteger a sus empleados y proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable, si hay algún riesgo que tiene ese empleado que se puede evitar con la vacunación, pues ciertamente el patrono debe proveerlo y el empleado debe, ¿verdad?, aceptarlo. Porque si no, entonces yo como patrono bien podría argumentar que esta persona no puede proveer los servicios en mi empresa, no lo puedo contratar porque lo expondría a él a riesgo y por tanto puedo exponer a todo mi personal en riesgo. O sea, aquí hay también unas controversias relacionadas al derecho a la intimidad, que si la religión, etcétera, ante esta situación de las vacunas, pero es bien importante que las personas sepan que reiteradamente se ha resuelto a nivel federal de que cuando existe un asunto de salud, como es el que estamos atendiendo ahora mismo, que es una pandemia, de salud pública, los derechos constitucionales ceden ante una situación como esta. Y, ¿verdad? Primero debo decir, los derechos constitucionales no son absolutos. Muchas personas piensan, es un derecho constitucional y ya, no, los derechos constitucionales no son absolutos y ceden ante situaciones como esta. Así que vamos a ver poco a poco cómo eso va, ¿verdad? Se tiene que ir atendiendo, ya sea a través de reglamentación, de legislación, porque eso es parte de la prevención. Y si lo que estamos tratando es no solo de atender lo que hablamos recientemente del lavado de manos, como toser, etcétera, sino que si existiera una vacuna que pudiera reforzar este asunto de la prevención y evitar el contagio, pues ciertamente hay que considerarlo. Tienen que considerarlo. Definitivamente. Bueno, pues yo le agradezco de verdad, licenciada, todo su tiempo, las aportaciones maravillosas y ojalá nos podamos quedar colaborando porque realmente el área de patronos es un área que nosotros le tenemos una mira bien de cerca porque pues si los patronos no le dan el acceso a los servicios preventivos, pues entonces el empleado no tiene ese beneficio y si lo tiene, pues cómo podemos reforzar a través de la educación el que esos empleados aprovechen de esa oportunidad, porque tengo que reconocer que a nivel de acceso y cobertura, en términos del tema de vacunas, tenemos un % casi perfecto, porque hemos trabajado por muchos años, pero no necesariamente logramos que haya, por ejemplo, si es la temporada de influenza, no logramos que en una empresa hagan una clínica de vacunación y se vacune la mayoría de sus empleados. Así que yo espero que eso no nos pase con COVID-19 cuando tengamos esa vacuna disponible. Licenciada, nos gustaría darle la oportunidad de que usted dé un mensaje para el pueblo de Puerto Rico, que creo que es una oportunidad para que usted nos motive, como lo ha hecho en este conversatorio que hemos tenido, para hablarle a la población. Sí, volvemos a lo mismo, es bien importante lo relacionado a la educación. Hemos visto a través de la conversación cómo los distintos aspectos que hemos conversado, la educación es
lo que está ahí siempre presente. Hay que conocer cuáles son los derechos de los empleados, también los patronos tienen, ¿verdad?, sus derechos, además de sus obligaciones, cómo podemos prevenir esto, y esto hay que mantenerse en constante, ¿verdad?, alerta sobre todos estos cambios que están sucediendo con el coronavirus, porque como vemos, esto sigue cambiando. Así que mi mensaje y lo más importante, y lo que yo promuevo todo el tiempo, es la educación. La educación es bien importante para atender esta situación de la manera más efectiva posible. Sabemos que la educación es lo más efectivo para la prevención. Así que definitivamente, y es el primer paso, y es el primer paso. Así claro. que muchas gracias y espero que nos podamos conectar prontamente para continuar educando al pueblo puertorriqueño.